Hermanos, vamos a abrir la Biblia y vamos a continuar con el estudio que llevamos en la carta a los Gálatas. Gloria a Dios. Carta a los Gálatas, vamos a leer Gálatas capítulo 2 y el versículo 6. Gloria a Dios. Gálatas 2, verso 6. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Continuamos, hermano, con este estudio que llevamos en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hermanos, el apóstol Pablo continúa aquí su relato sobre su segunda visita a Jerusalén, que fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Hermanos, decíamos que esta segunda visita tenía el propósito de resolver, hermanos, la falsa enseñanza de los judaizantes. Explicábamos, hermanos, que los judaizantes eran personas que se habían convertido, que antes habían sido fariseos, pero se habían convertido, habían creído a la fe, pero ellos mantenían, hermano, las costumbres del judaísmo, o sea, no querían soltar su religión pasada. Ese era el problema de los judaizantes, que querían, hermano, obligar a los nuevos convertidos, que eran gentiles, querían obligarlos a que se circuncidaran, querían obligarlos, hermanos, a que siguieran guardando las leyes de Moisés. Esos eran los judaizantes. Y yo explicaba, hermanos, que eso es como que usted, hermano, se convierta al evangelio y no quiera soltar, hermano, aquellas costumbres que usted traía de su religión pasada. Pudiera ser, hermano, el catolicismo. Usted diga, no, hombre, es que está bien ser cristiano, pero yo mi escapulario no lo voto. O sea, les pongo este ejemplo porque era lo que pasaba con los judaizantes, que habían creído en el Señor, pero querían seguir manteniendo, hermano, las costumbres del judaísmo, las leyes de Moisés. Ellos decían, mire, no basta solo con creer en Jesús, es necesario circuncidarse y guardar las leyes de Moisés. Si no, ustedes no son salvos, decían ellos. Esos eran los judaizantes, que estaban introducidos dentro de la iglesia de Jerusalén, pero no es que la iglesia de Jerusalén pensara de esa manera. Ellos seguían ahí, pero no querían soltar esos ritos.
Y eso, hermano, lo expliqué en estudios pasados, que esa enseñanza que los judaizantes andaban predicando, Pablo la consideraba, hermano, como una herejía, como, hermano, como el abandono de la fe verdadera. Porque Pablo predicaba, hermano, que el evangelio es, hermano, por gracia, la salvación es por gracia, sin las obras de la ley. Porque aquí, hermano, nadie se va a salvar por las obras, nadie, ni por donar dinero, nadie se va a salvar, hermano, porque yo mire todo lo que yo hago, por eso es de que yo me tengo ganada la salvación. Ese es un error. Porque, hermano, la salvación es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo que hemos leído en la palabra de Dios, hermano, que la salvación es por gracia. Es un don de Dios, y un don es gracia, es un regalo de Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, en esa preocupación que tenía por defender el evangelio de gracia, es que va a Jerusalén a hablar con los apóstoles, con los que se consideraban, hermanos, columnas en la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes eran estas columnas? Que así también le llama la palabra aquí. Bueno, hermanos, por decirlo de alguna manera, ahí estaban hablando, hermanos, de Jacobo, o Santiago, que es el mismo, ya explicamos eso. Santiago, Pedro y Juan, que dice la Biblia que eran considerados columnas. Entonces, hermano, el apóstol Pablo viaja a Jerusalén para discutir ese asunto, que por qué andan predicando eso. Un evangelio diferente, dice en el capítulo 1. Porque Pablo, hermano, estaba preocupado porque muchas de las iglesias que él andaba visitando, ya, hermano, estaban siendo contaminadas por esa enseñanza de los judaizantes. Y Pablo, cuando llega a visitar a los hermanos a las iglesias de Galacia, él se queda asombrado de ver de que ellos han abandonado el evangelio puro, hermanos, de la gracia. Y él les dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que lo llamó para creer en un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo. No es que hay otro evangelio, solo hay uno. Pero hay unos que andan enseñando, hermanos, eso que les acabo de mencionar, que la salvación no basta con creer. No es que no basta, solo va a creer que solo con creer usted ya es salvo. Y explico esto, hermano, porque hay personas que así lo creen. Es que no es solamente por creer, pero Pablo está diciendo en esta carta que la salvación es un regalo de Dios y viene a través de la fe. Cuando Pablo es llevado preso, hermano, allá en una oportunidad en Filipos, y se convierte el carcelero, usted conoce esa historia. Cuando ese hombre, hermano, se iba a quitar la vida, Pablo dice: no te hagas ningún daño, le dice Pablo a él. Y el hombre dice que pidiendo luz, decía: señores, le dijo a Pablo y al otro apóstol que andaba con él, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire lo que le estaba preguntando a ese hombre. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta que le dio Pablo ahí en esa oportunidad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso fue lo que le dijo Pablo. No le dijo otra cosa, porque la salvación es por fe, es un regalo de Dios.
Hermanos, si nosotros tratáramos de ganarla, estamos perdidos, hermano. No la podemos ganar. Desde que amanece, hermano, la Biblia muestra que somos pecadores. Pensamos mal, actuamos mal, hacemos muchas cosas, hermano, que a Dios no le agradan. Y si fuera por eso, eliminados todos. Por eso es de que Dios dijo, no, es que esto es imposible. Tiene que ser por gracia, tiene que ser porque Dios los transforme, que Dios les dé un nuevo nacimiento. Pero aún, hermano, mire tremendo esto. Ni aún teniendo el nuevo nacimiento, no estoy hablando de ese nacimiento que ponen ahí, sino hablo que Dios, hermano, nos dio una nueva naturaleza. Somos nacidos de Dios. Ni aún teniendo el nuevo nacimiento, hermano, ¿cómo? Hermano, ¿cómo? Es de complicado, hermano, que hagamos la voluntad de Dios, aún teniendo el nuevo nacimiento, hermano. Por eso se necesita, hermano, ser compasivo y no juzgarnos unos a otros, porque en lo que juzgamos nosotros nos señalamos, dice Pablo, nosotros mismos, porque hacemos lo mismo. Eso dice Pablo en Romanos. Pero mire, hermano, siguiendo con el punto, Pablo va a Jerusalén en su segunda visita a arreglar ese problema de los judaizantes, que no anden enseñando un evangelio diferente, corrompido. Y a esa visita que hace Pablo, hermanos, es la que encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que explicábamos, hermanos, la semana pasada, que allí en el capítulo 15 de los Hechos está el primer concilio de Jerusalén. En ese concilio es donde se resolvían, hermanos, problemas doctrinales a la luz de la palabra. Entonces Pablo va, hermano, a Jerusalén, y cuando llega, hermano, a Jerusalén se reúne con los líderes de la iglesia, con los ancianos. Él no va a hablar con otras personas. Él se reúne con la cabeza, con las cabezas, con los líderes, para discutir ese asunto de esa falsa enseñanza que andaban promoviendo los judaizantes, que se congregaban ahí en Jerusalén, hermano. Y expliqué que era tan grande la iglesia que a veces era difícil controlar a tanta gente, hermano, porque solamente Pedro tuvo 5,000 conversiones al comienzo y 3, o sea, había un aproximado de 8,000, yo creo que más, porque ahí solo contando, a veces solo contaban a los hombres en esta época. O sea, era una iglesia grandísima. Pero, hermano, Pablo, hermano, se reúne con el pastor y los ancianos, por decirlo de esa manera, con Pedro, Pablo y Juan, Pedro, Santiago y Juan, con ellos se reúne allá en la iglesia para discutir ese asunto. Entonces, hermanos, Pablo expone delante de ellos el mensaje que él anda predicando a los gentiles. Y él se los expone, hermanos, porque Pablo no pertenecía a la iglesia de Jerusalén. Pablo no era un apóstol que había salido de la iglesia de Jerusalén. El ministerio de Pablo era un ministerio aparte, porque Dios, hermano, llamó a Pablo personalmente. O sea, no fue que los apóstoles lo evangelizaron o alguien lo evangelizó. No, hermano. A él, hermano, como usted conoce, hermanos, esa historia, Pablo iba camino a Damasco a llevarse, hermanos, presos y arrastrados a los creyentes. Cuando el Señor dice, no, este no acepta que nadie le hable, así que yo lo voy a tener que detener de un solo. Y lo detiene, hermano, lo avienta a tierra y Dios se le revela a Pablo. ¿Y quién lo evangeliza? El Señor Jesucristo. Mire qué bonito, hermano, porque el mismo Pablo dice, el evangelio que yo predico a mí no me lo enseñó nadie. Yo no lo recibí de nadie, ningún hombre me lo enseñó a mí. No, a mí yo no lo fui a aprender a ningún lado.
yo lo recibí por revelación, dice Pablo. Pero mire qué tremendo, aquí le quiero explicar esto. Alguien dice, bueno, Dios se le revela al apóstol Pablo y le expone cabalmente el Evangelio. Vale. Entonces, cuando se presenta con los apóstoles para exponerles el mensaje que andaba predicando a los gentiles, él les explica, mire señores, ustedes anduvieron con Jesús, por eso eran considerados ahí, hermano, como ahí dice la palabra, dice verso 6, mire cómo dice el verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en ese versículo 6? Gálatas 2:6. Pero a los que tenían reputación de ser algo, o sea, eran personas importantes, hermano. Hablar del apóstol Pedro, hablar, hermano, de Santiago, de Jacobo, hablar de Juan, eran hombres, hermano, hoy le pudiéramos decir eminentes. Eran, hermanos, grandes apóstoles del Señor. No, hombre, si hablar de Pedro, hermano, en esa época, no, hombre, si este Pedro anduvo a la par de Jesús. Caminó con él habló con él, pasó 3 años viviendo con él. O sea, estamos hablando de hombres que, como Pablo dice aquí, tenían reputación de ser algo. Aquí, hermanos, voy a decir algo que lo que ahí aparece, si usted lo lee en su Biblia, aparece como entre paréntesis. Miren lo que dice ahí, en el verso 6. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo ahí. Dios no hace acepción de personas. Esta parte, hermanos, es un poco complicada, porque no es, hermano, precisamente que Pablo esté menospreciando el ministerio de los apóstoles. Lo que sucede es, hermano, que la gente le daba demasiado renombre o importancia a los apóstoles de Jerusalén, porque habían andado con el Señor, y eso era una tremenda fama, hermano. Es que no, como Pedro, como Juan y como Jacobo no hay otros. ¿Y por cómo van a haber otros si ellos anduvieron con Jesús? Ellos son más que aquel otro. Estos apóstoles están en otro nivel. Estos son mejores que Pablo, que anda predicando. Él ni siquiera anduvo con el Señor. Él no es nada. Hermano, y es que esa guerra de Pablo con todas estas cosas era para que ellos entendieran, hermano, que en la obra de Dios nosotros no podemos andar comparando a nadie. Que aquel es mejor, idolatrémoslo. No, hermano, no puede ser. Hermano, el único más grande de todos es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque hay gente que se arruina, hermano. Porque hay gente, hermano, que se arruina porque para él ya llegó a ser casi como un ángel para algunas nubes. Es que ese pastor es como casi lo idolatran, hermano. Está bien, hay que quererlo, como siempre le he dicho yo. Pero, hermano, nosotros no podemos andar exaltando a nadie, porque miren lo que dice Pablo aquí. Lo que hayan sido, o sea, porque anduvieron con el Señor, a mí nada me importa de eso. Dios no hace excepción de personas. Yo no anduve con el Señor, pero igual que a ellos, Dios me llamó a mí para ser su apóstol. Por eso dice ahí, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, lo que ustedes consideran importantes, los que son eminencia aquí, ellos, los de reputación, nada nuevo me enseñaron. O sea, yo no he aprendido nada nuevo que yo diga, hey, qué tremendo, ya la verdad que yo estaba en el Evangelio, me hacía falta, no. Al Señor, hermano, el Señor le enseñó y le reveló muy bien el Evangelio a Pablo. Nada nuevo me comunicaron, los que ustedes llaman de reputación, los grandes siervos de Dios. Y como le digo, no es que los esté menospreciando, pero él quería, hermano, eliminar esa competencia
en el ministerio, porque esto no es competencia, hermano. Cada uno, Dios le da como Él quiere. Vale. Pablo reconoce, hermanos, que habían líderes en la iglesia primitiva con gran reputación, por lo que dice. Él dice ahí. Entonces, hermano, él dice ahí, bueno, a mí nada de lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, para Pablo, hermano, estaba claro que su evangelio que predicaba estaba muy correcto, muy bien. Mire, o sea, no hay nada que yo haya aprendido de ellos. Entonces, hermano, el evangelio que él predicaba estaba correcto porque se lo reveló el Señor. Y ahí lo comprobó, vaya. Todo lo que el Señor me enseñó a mí es lo que ellos andan predican. Yo también lo mismo predico yo. Así que estamos bien, no hay problema. No había contradicción. Quiere decir que los que andan predicando diferentes evangelios no son estos, no es la iglesia en general, sino son otros que todavía estaban, hermanos, encadenados a la religión. Eso es lo que pasaba en Jerusalén. Mire verso 7 como dice. Continúa Pablo y dice el verso 7. Antes dice, por el contrario, como vieron estos líderes religiosos, o sea, los líderes de la iglesia primitiva, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En esta parte, hermanos, el apóstol Pablo explica que así como Pedro fue llamado para predicarle a los judíos, porque cuando habla de la circuncisión, hermano, está hablando de los judíos, nacidos judíos. Cuando usted oiga la palabra los circuncisos y los incircuncisos, está hablando del pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Entonces, hermano, Pablo dice, bueno, al que llamó a Pedro a predicar y que la llamó para ser un apóstol para los judíos, a mí también Dios me llamó para que le predicara a los gentiles, a la incircuncisión. O sea, tanto él como yo fuimos llamados por el mismo Dios. Así como Dios le llamó a él, también me llamó a mí, decía Pablo. No hay diferencia. No es porque él anduvo con el Señor y yo no. La gracia de Dios quiso llamarme a mí, así es que todos estaban a el mismo nivel. Así como Dios lo llamó a él, a Pedro, también me llamó a mí. Fue un llamado a los gentiles, porque ese es el llamado de Pablo, hermano. Fue un llamado para predicarle a los gentiles. Hermano, con esto que hemos leído ahí, nos muestra, hermanos, que Dios distribuye los ministerios según su propósito. Oiga, Dios distribuye y llama al ministerio según su propósito. Dios dice, bueno, voy a llamar a este, voy a llamar a este otro, voy a llamar a aquel. Según su propósito. Es el plan de Dios. Sin hacer excepción de personas. No hace excepción de personas en ese aspecto el Señor. Él llama a quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y eso lo podemos ver, hermano, en todas las áreas, hermano. Dios no hace acepción de personas. ¿O usted cree, hermano, que Dios nos llamó por ser buenos? Dios dijo, no, yo
estos los escojo porque son mejores que aquellos. No, hermano, dice la palabra de Dios que Él, su llamado es por gracia. No vio nada bueno en nosotros, pero Él quiso llamarnos. No era por buenos, hermano. No. Por eso Pablo dice, el que actuó en Pedro para el apostolado, actuó también en mí. O sea, Dios actuó llamando a Pedro, capacitándolo, preparándolo para el ministerio. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, también actuó en mí. Pero ¿por qué el apóstol hermano Pablo tiene que decir todas esas cosas? Porque, hermano, como le digo, como él fue llamado personalmente por el Señor y convertido en un apóstol, los demás decían, yo no sé de dónde salió Pablo, si a él nadie lo ha llamado, ni he visto que estuvo sentado en una iglesia aprendiendo, de allá salió. Y él dice, bueno, el evangelio que yo predico fue un llamado de Dios para mi vida, dice Pablo. Que él defiende su ministerio aquí, defiende el llamado de Dios. Entonces, hermano, esto nos muestra que fue Dios el que llamó a Pedro y a Pablo al ministerio apostólico. Como le digo, esta carta, hermanos, todas las cartas tienen un propósito. Y esta carta que fue enviado a Galacia, porque Galacia es una región, todo Galacia, no habla de una iglesia. Habían cantidad de iglesias en Galacia que el apóstol Pablo fundó en sus viajes misioneros. Entonces él, en la preocupación que tenía por preservar la sana doctrina, es que escribe esta carta y la envía a las iglesias para que, hermanos, ellas entendieran el evangelio. Entonces, hermano, esto demuestra que no hay competencia en el ministerio, esto que hemos leído allá arriba, sino que cada uno tiene un llamado específico por Dios. Cada uno, hermano. Uno a veces, hermano, se comporta como los corintios. Ya vamos a estudiar esa carta. Que para los corintios decían, no, yo soy de Pedro. No, es que para mí los demás no son nada. Para mí Pedro. Eso decían los corintios. No, yo no. Para mí Apolos. Es que Apolos, no, hombre, qué predicaciones más poderosas las de Apolos. No, para mí Apolos, ese es el mejor, ese es un siervo de Dios. Los demás no. No, para mí Cefas, o para mí uno, para mí el otro. Pablo los exhorta porque él le llama a eso ser un carnal. Qué terrible, hermano. ¿Por qué? Porque andaban comparando, hermano. Los ministerios son complementarios. Dios llama a quien Él quiere según sus propósitos que quiere formar en su iglesia. En la iglesia es como una escuela donde nosotros estamos aprendiendo sobre la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso así es. Entonces, hermano, como le digo, cada uno tiene un llamado específico en el plan de Dios. Miren el verso 9, ¿cómo dice? Después que el apóstol, hermano, expone el evangelio, expone todas las cosas y ven que él anda predicando lo correcto y que ellos también tienen una doctrina correcta y dicen, bueno, entonces ahí están los judaizantes que andan enseñando eso, ustedes vean cómo hacen, detengan a esa gente, pónganlas quietas, porque están, hermano, alterando o contaminando un evangelio que, hermano, que pertenece a la gracia de Dios. Entonces, mire el verso 9 como dice. Dice el versículo 9.
y reconociendo, ¿quiénes? Los apóstoles, reconociendo la gracia que me había sido dada, dice. O sea, que los apóstoles que estaban en Jerusalén, que eran las autoridades de la iglesia primitiva, dice que reconocieron la gracia que le había sido dada a Pablo. Ellos dijeron, no, hombre, Pablo tiene la gracia de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre con el respaldo de Dios. Reconocieron su llamado al ministerio. Dice que me había sido dada Jacobo era, hermano, se cree que Jacobo era, como lo dije en un estudio pasado, se cree que era como el pastor general de la iglesia de Jerusalén. Jacobo es Santiago, que era el hermano de Jesús, según la carne. Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados, dice ahí en el verso 9 que estamos leyendo, como columnas, dice. O sea, eran tipos de renombre. Nos dieron, dice Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé, que era con el que había llegado a hacer esa visita a Jerusalén, la diestra, o sea, la mano. Nos dieron la mano en señal de compañerismo, dice ahí. Mire qué bonito. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mire qué bonito. Dijeron, bueno, a ustedes Dios los llamó para predicarle a los judíos, vayan. Y a nosotros, a los gentiles, vayan a los gentiles. O sea, hubo, hermano, esa armonía en la iglesia primitiva, reconociendo el llamado que Dios había hecho a cada uno. Aquellos a los gentiles, los otros a los judíos. Dice que, como ahí dice, y reconociendo la gracia que le había sido dado a Pablo, o sea, hermano, como le digo, ya estaban reconociendo el llamado y el don que Dios le había dado a Pablo para el ministerio. Dios lo había escogido a Pablo, lo había equipado para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, hermano, luego dice que Jacobo, Pedro y Juan, que eran consideradas columnas, dice, mire, en lugar de rechazar su ministerio, en vez de decir, bueno, Pablo y Bernabé, de allá vinieron de Antioquía, porque allá estaba la sede central de Pablo y Bernabé. De allá vinieron, no solo por eso lo rechazaron, sino que reconocieron sus ministerios y en lugar de rechazarlos, hermanos, les dieron la mano, o sea, la diestra, dice ahí, la mano en señal de compañerismo, diciendo, bueno, señores, tanto a ustedes como a nosotros, Dios nos llamó y adelante es la orden del Señor, a predicar, ustedes allá y nosotros acá. Qué bonito, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire qué bonito. Yo me quedo sorprendido, hermano, porque la palabra de Dios es interesante. Hermano, esto, hermano, es un testimonio de unidad en la iglesia, a pesar de que tenía muchos problemas. No eran las primeras aquí, hermano. Pasaron, bueno, en el libro de los Hechos, cuando estudiamos, vamos a ver cómo hasta caen unos muertos, hermano. Ananías y Zafira. Ahí en el libro de los Hechos, hermano, se ve cómo era, hermano, la iglesia del principio de los apóstoles. Todo lo que tuvieron que pasar. Pero, hermano, como le digo, esto nos muestra, o lo podemos ver como un testimonio de unidad. Siempre llegaban a un acuerdo, mostrando que el evangelio es para todos y que no debe haber divisiones dentro de la obra de Dios. Y a esto me refiero, hermano, no solamente de la iglesia como nombre, sino que hay muchas iglesias, hermano,
donde se predica la palabra de Dios genuinamente. Y no podemos verlo como que, imagínese, usted se va con el Señor y allá también va ¿y estos qué andan haciendo aquí? Solo porque eran de otra iglesia. Y si creyeron y tenían buena doctrina, ¿cómo nosotros vamos a andar con esas cosas, hermano? No puede ser. Entonces, mire el verso 10 como dice. Versículo 10. Solamente nos pidieron, dice, o sea, al estar de acuerdo con Pedro y Bernabé, con Pablo y Bernabé, siempre me trabo los nombres ahí. La iglesia de Jerusalén, sus líderes, como Santiago, Pedro y Juan, como vieron, hermano, que todo estaba bien entre la predicación o el mensaje que llevaba Pablo a los gentiles, dicen, no hombre, estamos bien, démosle, sigamos trabajando en la obra de Dios, démosle, la gente necesita oír la palabra, necesita oír el evangelio de Dios, démosle. Dice el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice el apóstol Pablo aquí, que es el último versículo. Aquí, hermanos, se destaca la preocupación de la iglesia en Jerusalén por los necesitados. Hermano, toda la vida ha habido necesitados. No es que, no, siempre han habido personas necesitadas, siempre. Y aún a veces nosotros somos necesitados, hermano, porque aquí no hay ricos, hermano. ¿Cuántos son pudientes? A que levanten la mano los que nunca han tenido necesidad, hermano. O que jamás han dicho, no tengo para pagar este recibo. No, hermano, aquí todos somos luchadores. O usted tiene llena la refri, hermano, pero de agua helada, dice algo. Hermano, mire qué tremendo, hermano. Pero siempre han habido necesidades. Algo que, por eso recomienda, hermanos, los líderes de la iglesia de Jerusalén, a Pablo y a Bernabé, que vean ahí las necesidades que puedan resolver. No todas se pueden resolver, hermanos, pero a los que se pueda. Algo que fue prioridad para Pablo. Él a veces recogía ofrendas, y eso ahí lo menciona él en algunas de sus cartas, para llevarlas cuando había escasez, habían a veces hasta hambrunas, hermano. Entonces Pablo no solo aceptó este pedido de los líderes de la iglesia, sino que lo hizo con diligencia, dice la palabra. Mire qué bonito. Entonces, hermano, esta última parte que hemos visto aquí, este versículo 10, hermano, nos enseña que el evangelio no se trata solamente también de doctrina y de enseñanza, sino también de acción y de compasión, hermano. De ser compasivos con los demás. En lo que más que podamos, hermano. Uno no va a andar diciendo, hermano, hay gente que cree que es necesario andarlo diciendo, no, si la Biblia dice lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Pero sí es necesario, hermano, hacerlo cuando podamos. Ya, hagamos acá, hagamos allá. Gastemos. Hermano, cuando uno da, Dios le da más, y yo desde que vine se los he dicho, y eso es una realidad. Cuando menos sientan a usted le dan, pero porque usted da. Porque lo que se siembra, eso se cosecha, hermanos. Esa es una ley, no puede fallar. Lo que uno siembra, eso lo cosecha. Entonces, ya terminando, hermanos, este pasaje, lo que nos enseña es que debemos de luchar por la unidad dentro del cuerpo de Cristo, como algo súper importante. También, hermanos, que aunque Pablo y Pedro tenían ministerios diferentes, servían al mismo Dios. Todos servimos al mismo Dios, hermanos. Todos ustedes y yo servimos al mismo Dios. Y a quien le vamos a dar cuenta es a Él.
A Él le vamos a dar cuenta. Entonces, también, hermano, nos muestra que debemos tener, hermano, un reconocimiento. Debemos tener reconocimiento al llamado que Dios le ha hecho a alguna persona. Así como los apóstoles reconocieron el llamado de Pablo y Bernabé, nosotros tenemos que ser de ese tipo de personas que reconozcamos, hermano, las virtudes y la gracia que Dios le ha dado a alguna persona. Entonces, para terminar, en este último versículo se resalta la importancia de la compasión y la ayuda a los necesitados como parte esencial del Evangelio. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire qué bonito. Qué preciosa es la palabra del Señor. Porque nos aconseja, todo está en tener un corazón abierto para recibirla. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos regalas de poder venir a este lugar. Dios mío, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, perdona nuestros malos pensamientos. Dios, perdónanos, ayúdanos, Señor, a serte fieles, a vivir en santidad, a apartarnos del pecado. Ayúdanos a comportarnos como es digno, Señor, del Evangelio. Por favor, te lo pedimos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Dios, de nosotros. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos ser obedientes, Señor. Que podamos ser sumisos a tu palabra. Que podamos ser respetuosos a tu palabra. Por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos luchando. Bendice, Padre, a cada servidor, a cada servidora. Ayúdanos a mantenernos firmes al Evangelio, a tu palabra. Por favor, te lo pedimos. Por favor, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Resuélvelas, Dios. Resuélvelas en el nombre de Jesús. Por favor, Padre amado.